Sacaron oro, jade, cerámica y objetos que llevaban siglos sumergidos en este cenote de Yucatán. Pero entre todo lo que encontraron había algo mucho más inquietante: restos humanos. Y no pertenecían solamente a mujeres jóvenes, como durante años contó la leyenda. También había hombres y niños. Lo más perturbador es que esta parte de la historia no fue inventada para asustar turistas. El cenote existe, los restos fueron encontrados y los hallazgos arqueológicos están documentados. Estamos hablando del cenote sagrado de Chichén Itzá. Hoy, cuando pensamos en Chichén Itzá, probablemente imaginamos la enorme pirámide de Kukulcán, turistas tomando fotografías y uno de los lugares arqueológicos más famosos de México. Pero a poca distancia existe un enorme cenote que hace cientos de años tenía un significado completamente diferente. Para comprender su historia tenemos que olvidar por un momento el lugar turístico que conocemos actualmente. Imagina ese mismo sitio hace siglos. No existen carreteras, electricidad ni luces alrededor. Cuando cae la noche, el monte queda prácticamente en completa oscuridad. Entre la vegetación aparece una enorme abertura natural en la tierra. Abajo está el agua. Oscura. Profunda. Y para quienes vivían en aquella época, aquel lugar podía tener un significado mucho mayor que simplemente encontrar agua. Los cenotes fueron fundamentales para las poblaciones de la península de Yucatán. Gran parte del agua de la región circula debajo del suelo y estas formaciones permiten acceder a ella. Pero algunos cenotes también adquirieron una enorme importancia religiosa. El de Chichén Itzá fue uno de ellos. En sus aguas fueron depositadas numerosas ofrendas. Durante las exploraciones se recuperaron objetos de cerámica, jade, madera, oro y otros materiales. Algunos habían llegado desde regiones lejanas. Esto demuestra algo importante. Las personas que los depositaron ahí no simplemente estaban deshaciéndose de objetos. Estaban entregando cosas que tenían valor. El cenote era escenario de actividades ceremoniales y ha sido relacionado con rituales dedicados a Chaac, deidad maya asociada con la lluvia. En una región donde el agua podía determinar la supervivencia de una comunidad, pedir lluvia no era algo menor. Una temporada difícil podía significar problemas para los cultivos, escasez y hambre. Ahora imagina estar presente en una de aquellas ceremonias. Personas reunidas alrededor de la enorme abertura. Objetos ceremoniales preparados para ser entregados. Voces escuchándose entre los árboles. Y frente a todos ellos, aquella superficie oscura. Pero los objetos no fueron lo único que llegó hasta el fondo. Cuando comenzaron a recuperarse materiales del cenote sagrado, aparecieron restos humanos. Durante mucho tiempo se hizo popular la historia de que jóvenes vírgenes eran arrojadas al cenote como sacrificio. La realidad arqueológica resultó mucho más compleja. Los estudios realizados sobre los restos identificaron individuos de diferentes edades y sexos. Había adultos. Había mujeres. Había hombres. Y también había niños. Algunos restos presentaban modificaciones o lesiones que los investigadores han estudiado en relación con prácticas rituales. Sin embargo, debemos tener cuidado con algo. No conocemos la historia individual de cada persona cuyos restos aparecieron allí. La arqueología puede mostrarnos huesos, objetos y señales físicas. Pero no puede decirnos exactamente qué pensaba cada persona momentos antes de llegar al cenote. Y quizá precisamente ahí comienza la parte más inquietante. Porque cada uno de aquellos restos perteneció alguna vez a una persona real. Alguien tuvo un nombre. Una familia. Una historia. Alguien caminó por Chichén Itzá cuando sus edificios estaban llenos de vida. Y siglos después, lo único que permanecía de esa persona estaba debajo del agua. Pero alrededor de los cenotes de Yucatán existe además otro mundo. El de las leyendas. Durante generaciones se han contado historias relacionadas con seres sobrenaturales, espíritus y presencias alrededor de cuevas y cenotes. En la cosmovisión maya, las cuevas y determinadas entradas al subsuelo podían tener una profunda relación simbólica con el mundo sobrenatural. Por eso no resulta extraño que con el paso del tiempo aparecieran historias sobre cosas que supuestamente ocurren cerca de estos lugares.
Personas que hablan de sonidos extraños. Sensaciones difíciles de explicar. Historias sobre voces o presencias. Pero aquí debemos separar claramente dos cosas. No existe evidencia científica que demuestre que el cenote sagrado esté embrujado. Esos relatos pertenecen al terreno de las leyendas, las creencias y las experiencias personales. Lo que sí está documentado es suficientemente impresionante por sí mismo. Los restos humanos estuvieron allí. Las ofrendas estuvieron allí. Los objetos valiosos fueron recuperados de sus aguas. Y las ceremonias realmente formaron parte de la historia del lugar. Ahora piensa cómo habría sido acercarse al cenote hace cientos de años durante la noche. Sin lámparas eléctricas. Sin teléfonos. Sin turistas. Solamente algunas fuentes de fuego iluminando el camino. El monte completamente oscuro alrededor. Llegas hasta la orilla. Miras hacia abajo y apenas puedes distinguir el agua. Entonces escuchas un ruido proveniente del fondo. Tal vez cayó una piedra. Tal vez algún animal se movió. Tal vez solamente fue el agua golpeando las paredes. Pero tú no tienes nuestra explicación moderna del mundo. Para ti, ese lugar tiene un significado sagrado. ¿Te acercarías? Eso es precisamente lo que hace tan fascinantes a los cenotes de Yucatán. Debajo de su belleza existe una historia que comenzó muchísimo antes de que se convirtieran en lugares visitados por viajeros de todo el mundo. Algunos fueron fuentes de agua. Otros espacios ceremoniales. Y algunos, como el cenote sagrado, conservaron durante siglos objetos y restos capaces de contarnos una pequeña parte de lo ocurrido. Pero todavía quedan preguntas. ¿Por qué fue depositada cada persona? ¿Qué ceremonia se realizaba exactamente cuando algunas de ellas llegaron al agua? ¿Qué significaban los objetos entregados? ¿Y cuántas historias desaparecieron para siempre porque nadie pudo escribirlas? Quizá nunca tendremos todas las respuestas. Y tal vez ese sea el verdadero misterio. Porque cuando visitas el cenote sagrado no estás mirando solamente una formación natural. Estás observando un lugar frente al cual estuvieron personas hace cientos de años. Personas que miraron la misma agua. Que participaron en ceremonias que para ellas tenían un significado profundo. Y algunas terminaron dentro de ella. Así que si algún día visitas Chichén Itzá y caminas hasta el cenote sagrado, detente unos segundos. Mira hacia sus aguas. Recuerda todo lo que los arqueólogos recuperaron de sus profundidades. Porque para sentir inquietud en este lugar no necesitas creer en fantasmas. La historia verdadera ya es suficientemente oscura. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Si estuvieras completamente solo frente al cenote sagrado, después de que todos se hubieran marchado, y desde el agua escucharas un sonido que pareciera una voz, ¿te acercarías para descubrir qué fue? ¿O recordarías todo lo que alguna vez terminó en esas aguas? ¿Y te irías sin mirar atrás?